Bienvenidas y bienvenidos a su programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Mi nombre es Keops Torres, soy consejero de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango y será un placer estar con ustedes en esta producción conjunta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Anticorrupción. Las invito y los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a enviarnos sus preguntas, comentarios en las redes sociales que están apareciendo en este momento en la pantalla, y me permito presentar a quienes me acompañarán en este programa, a conducir este programa, mi estimada colega, comisionada presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, Neira Godoy, y pues en esta ocasión ofrecemos una disculpa a nuestra compañera Reina por razones de complicaciones de último momento, no se pudo integrar, pero ojalá se pueda integrar unos minutos más. Neira, llévanos a la primera parte de este programa, del capítulo 163, para conocer quiénes son nuestros distinguidos invitados. Con mucho gusto, estimado Kev, saludo con muchísimo gusto a las personas que nos acompañan en esta sala Zoom y a quienes siguen la transmisión a través de las redes ya mencionadas. Hoy tenemos el gran gusto y el honor de contar con Óscar Gómez, él es politólogo, con el maestro Conrado Romo, urbanista, y nuestro buen amigo Gerardo, uno de los aliados más clásicos, así lo voy a decir, que ha venido siguiendo la pista del Comité de Participación Social. Él es abogado y fíjense ustedes que ellos participaron en un proyecto que tuvo a bien coordinar nuestra compañera Mónica Ruiz, aquí presente en esta sala en 2025. Voy a decir el nombre breve y con el cual se ha venido posicionando este proyecto denominado Pluma Ciudadana, y ellos, al igual que otras personas, propusieron un par de ensayos con los cuales pues intentan visibilizar algunos temas que están en la discusión pública y algunos tantos que no lo están, pero que a la luz de este concurso de ensayos están poniendo pues el dedo sobre la llaga, ¿no? El primer texto, lo voy a citar de manera textual: Camino ético al nombramiento, constancia anticorrupción en el acceso al servicio público y su impacto en la integridad institucional. Este fue el ensayo que presentó el colega Gerardo. El siguiente ensayo es denominado Autofagia de la democracia y la necesidad imperante de recuperar la transparencia como herramienta de empoderamiento ciudadano en el régimen mexicano actual. Su autor es el colega Óscar Gómez. Y finalmente, no por ello menos importante, por supuesto, tenemos el trabajo que presentó en la referida convocatoria el maestro Conrado, titulado La imposibilidad de la ética pública o la mentira como estructura estructurante estructurada. Luego, entonces, estimado Keops, audiencia que sigue esta transmisión, ustedes podrán encontrar que hay un hilo conductor muy significativo y cuál es el denominador común entre un abogado, un urbanista y un politólogo. Te regreso los micrófonos, estimado Keops. No te escuchamos. Una disculpa. Pasaríamos entonces a leer la semblanza de nuestros distinguidos invitados. Iniciaría por Conrado Romo García, es maestro en urbanismo y desarrollo por la Universidad de Guadalajara, institución en donde actualmente es candidato a doctor en ciencia política. Además cuenta con estudios en periodismo, estudios latinoamericanos y comunicación multimedia. En el servicio público se ha desempeñado como director del órgano técnico de asuntos metropolitanos del Congreso de Jalisco, como director de Enlace Ciudadano en la Secretaría de Seguridad, director de la Unidad de Información de Gobierno,
Seguridad Pública e Impartición de Justicia del Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco y director académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco. Cofundador de Atama, Estrategia Creativa, consultora desde la que ha colaborado con diversas organizaciones en proyectos de comunicación, gobernanza y análisis de políticas públicas. Ha sido residente del Media Lab Prado en Madrid, considerado hasta el momento como el centro de innovación social más importante de Iberoamérica. Ha participado como ponente en foros en países como Uruguay, República Dominicana o España y colaborado en publicaciones como coescritor para organizaciones como la UNESCO, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Ayuntamiento de Madrid y del colectivo TTU de la provincia de Concepción en Chile. Ha publicado su primer libro con el Fondo de Cultura Económica llamado Ciudad Copyright, un ensayo sobre la relación entre la gentrificación, las industrias culturales y la tecnología, y es conductor del noticiero Desobediente en la Coyotera Radio Comunitaria en el 102.3 FM. También contamos con la distinguida participación de Gerardo Jesús García Luna, quien es abogado y maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con especialización en Derecho Constitucional y Administrativo, doctorante en Ciencia Política en el CEU Ciénega, cuenta con formación especializada en Derechos Humanos, Transparencia, Combate a la Corrupción, Derecho Administrativo y Cultura de Paz, además de ser mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa. Especializado en Derecho Constitucional y Administrativo, mediador certificado por el IJA, además de complementar esta formación con diversos diplomados y cursos en áreas clave como lo son Cultura de Paz y MASC, Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Transparencia y Rendición de Cuentas, Juicio de Amparo, Combate a la Corrupción, Derechos Humanos y Búsqueda de Personas. Y también tenemos la participación de Óscar Agustín Gómez Castañeda, maestro en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara, doctorante en Ciencia Política en el Centro Universitario de la Ciénega por la Universidad de Guadalajara, coordinador en las Unidades Regionales de Servicios Estatales UNIRCES en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco. Tiene experiencia en la docencia e investigación en ciencias sociales en tópicos de democracia, procesos electorales, políticas públicas, sistema político, transparencia y rendición de cuentas. Docente en el Centro Universitario de Tonalá, en la Universidad de Guadalajara, en unidades de aprendizaje, teorías de las estructuras políticas y de gobierno, en la carrera de Derecho, en evaluación de políticas públicas y sociedades público-privadas en ambientes globales, en la licenciatura de Estudios Liberales. Ha participado en diversos foros, seminarios y conferencias con diversas temáticas que atañen al Estado, la y lo político, ideologías, sistema político y sus respectivos subsistemas. Actual secretario de Registro en el Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, productor y conductor del programa de divulgación sobre cultura política por iguales, con más de 10,000 suscriptores en YouTube. Miembro activo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, AMECIP, y cuenta con diversas publicaciones, entre ellas La Vigencia del Florentino, entre las regiones, revista de estudios sociales y culturales, así como diversas participaciones escritas en medios digitales. Como se pueden dar cuenta, tenemos invitados con una trayectoria académica y una experiencia profesional muy relevante, muy importante, y por lo tanto, pues este programa será, creo yo, muy nutritivo. Y bueno, pues pasaríamos entonces a explicar cómo se llevará a cabo la dinámica de este programa. Este programa lo vamos a llevar de la siguiente manera. Va a estar dividido en secciones. Y lo vamos a dividir en 4 secciones. La primera será Pluma Ciudadana y la participación pública. La segunda será Gobernanza real o agenda política. La tercera, Democracia e integridad pública. La cuarta, Preguntas, participaciones, saludos del público que nos acompaña y la entrega de los merecidos reconocimientos. Y iniciaríamos entonces con Gerardo Jesús García Luna. ¿En qué consistió el concurso de ensayo 2025 Pluma Ciudadana Construyendo Cultura de Participación y qué lecciones te deja esa experiencia para la construcción de la agenda pública de combate a la corrupción en México? Gracias, Gerardo.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Ah, excelente. Bueno, pues me encuentro muy contento de estar el día de hoy aquí con ustedes, 1 de abril a las 11 de la mañana. Pues este concurso eh, fue un concurso de ensayo para estudiantes de licenciatura y posgrado. Eh, Dicho concurso tuvo la orientación para analizar los temas de participación ciudadana, transparencia y también rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción. Desde mi perspectiva, fue importante el objetivo de este concurso porque es impulsar el pensamiento crítico y propuestas viables que ayuden a fortalecer la cultura de la participación ciudadana y también, pues como lo es el tema en el que yo participé, la integridad pública. Eh, es importante la experiencia desde la agenda desde las universidades para construir lo que es también la participación ciudadana y bueno, elevar, ¿verdad?, las cuestiones de prevención, transparencia y también la vigilancia, pues, ciudadana. Y creo que una de las principales lecciones que me quedó fue que nosotros, los estudiantes, ciudadanos o jóvenes, somos la fuente de cambio para tener una sociedad fortalecida en la agenda pública. Y claramente que las ideas de todos siempre suman en el cambio estructural. De mi parte, esa sería mi opinión. Gracias, Gerardo. Pasaríamos entonces con Óscar Gómez. ¿Qué fallas estructurales y brechas institucionales identificas en el sector público para alentar una cultura real de participación pública, en el empoderamiento ciudadano encaminada a la integridad pública? Muchas gracias. Antes que nada les agradezco a la Red Nacional, al staff de CPS, a los integrantes, Mónica Ruiz, Ana Isabel Cortés, Miguel Hernández, que veo que están por aquí, por supuesto a la presidenta Neira Godoy por hacer estos espacios. El apoyo también del doctorado en Ciencia Política del CUCIENEGA, hay que mencionarlo, y al Colegio Estatal de Estudios Políticos. Bueno, ante esta pregunta, yo lo veo de la siguiente forma, ¿no? Hay una cosa que tenemos que observar y que tiene que ser muy clara y que ya teníamos el gusto de platicar con la maestra Mónica Ruiz, ¿no? Y es que no hemos podido transmitir esta funcionalidad y utilidad al ciudadano de lo valioso que es la transparencia para la sociedad, ¿no? Para una democracia. Es decir, por eso es tan fácil que la narrativa actual, ¿no? Del régimen actual, perdón, tumbe, digamos, instituciones con argumentos muy poco sólidos, como el tema presupuestal, ¿no? Dicen, no, lo que pasa es que ganan mucho, es una cuestión de dinero, es una cuestión de no sé qué, ¿no? Pero es porque han logrado, digamos, convencer, ¿no? Desde una perspectiva democrática, un enfoque democrático popular a las masas de que no hay una cierta funcionalidad en esto, ¿no? Y esa es la lucha que creo que nosotros tenemos que encabezar, ¿no? Fomentar entre la ciudadanía justamente hacerles entender o que conozcan cuál es la funcionalidad, por qué es tan importante la transparencia y la rendición de cuentas para todos, ¿no? Digo, es una cuestión cultural. Si nosotros analizamos el sistema político en su conjunto desde los 4 subsistemas, pues la transparencia y la rendición de cuentas debería atravesar por todo, ¿no? Pero primero debería gestarse en la cuestión cultural, ¿no? Desde la ciudadanía, desde la perspectiva ciudadana, qué es lo que aporta y por qué es tan valioso en esto, ¿no? Porque, y esto tiene que ver, me regreso un poquito más atrás, tiene que ver con una cuestión ideológica conceptual, así lo voy a llamar, sobre el entendimiento de la democracia. Hay quien entiende la democracia, como nos lo han dicho muchas veces en nuestras clases de civismo, el poder del pueblo y nada más, ¿no? Y no se queda ahí, o sea, eso es una definición muy básica, ¿no? O el gobierno de las mayorías y ya, ¿no? Entonces yo creo que nosotros deberíamos de apostar justamente en un abono estructural de un concepto de democracia más profundo, un concepto de democracia desde la perspectiva de O'Donnell, desde la perspectiva de Robert Dahl. Incluso me llamaba la atención porque había un libro ahí de Sartori que se llamaba Democracia en 30 lecciones, donde nos hace ver que incluso sí se pueden generar dinámicas para que nosotros llevemos este mensaje, ¿no? Y se entienda que va más allá de eso, ¿no? Que una democracia
deliberativa, una democracia representativa de corte liberal como la que tenemos, pues se nutre justamente de sus instituciones y que requerimos que estas instituciones se fortalezcan, porque lo que termina siendo la transparencia es una herramienta de empoderamiento ciudadano para que el ciudadano pueda tener control sobre sus gobernantes, ¿no? Y es algo tan valioso como el poder del voto o como cualquier otro elemento constitutivo de nuestras democracias, y que creo que ahí está la falla, que no se ha logrado permear este mensaje entre la ciudadanía de la fuerza y el poder que tiene la transparencia y rendición de cuentas y lo cercano que puede estar a la ciudadanía siempre y cuando lo utilicemos. Es cuanto. Gracias, Oscar. Pues a manera de cierre y conclusiones de esta primera sección, diría que efectivamente lo que nos han expuesto, la reflexión que nos hacen, pues tiene que ver precisamente con este ejercicio que estamos haciendo de participación ciudadana, porque lo decía muy bien Gerardo García, que es necesario impulsar el pensamiento crítico y la cultura de participación ciudadana. Este ejercicio que realizaron de Pluma Ciudadana, Construyendo Cultura de la Participación Ciudadana, me parece que es un ejercicio muy valioso y que deberíamos de replicarlo en la medida de lo posible, siempre que sea necesario. Y bueno, pues desde luego que en cada uno de los estados valdría la pena ejercicios de este tipo para continuar fomentando la cultura de la participación ciudadana. Y lo que tú comentabas también, Oscar, coincido, creo que hay una falla, pues, en cuanto a poder aleccionar, o más que aleccionar, a que los ciudadanos sepan la importancia y la relevancia que tiene la transparencia y la rendición de cuentas como un ejercicio de gobernanza para el fortalecimiento de la democracia. Entonces, pues, con estas primeras reflexiones iniciales, pasaríamos entonces a la segunda sección, por lo que le cedería los micrófonos a mi compañera Neira. Adelante. Muchas gracias, Keops, muy amable. Fíjense que tuve la oportunidad de leer detenidamente los 3 ensayos que hicieron Oscar, Conrado y Gerardo, y me parece que hay un eje transversal que los cruza, ¿no? Me parece que hay una coincidencia ahí sobre la teoría, las diferentes teorías del poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder realmente? ¿Quién lo detenta? ¿Cómo lo ejercen? Y también recordaba este libro que fue un bestseller, ustedes lo tendrán muy presente, que titula ¿Cómo mueren las democracias? ¿No? En este primer cuarto de siglo XXI se escucha mucho, pero realmente así es. Ya llevamos los primeros 25 años de cuarto de siglo, y comenzamos a ver que hay democracias consolidadas por muchísimos años, que hoy en día con las mediciones internacionales estamos viendo sorpresas. Me quiero referir, por ejemplo, al índice de percepción de corrupción recientemente publicado, donde el denominador común es que las democracias consolidadas bajaron incluso sus estándares en el combate, en el control eficiente de la corrupción desde la perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso abre aquí una disyuntiva sustantiva, ¿no? ¿Estamos realmente ejerciendo la gobernanza o vivimos momentos de simulación perfectamente consolidados? Y aquí escucharte, estimado Conrado, en este contexto que nos planteas tú en tu ensayo y a la luz de lo que nos comentan los compañeros, la pregunta que te deslizaríamos es la siguiente: justo, ¿estamos frente a unas fallas individuales o frente a una estructura normalizada de la mentira como una forma de gobernanza? Te escuchamos, Conrado. Muchas gracias, Neira, pues también hago propia el agradecimiento a todos quienes han permitido que tengamos este foro y que nos permitan seguir debatiendo y discutiendo, ¿no? Y poner nuestros traumas en público. Eh, y lo menciono por trauma porque creo que para dar respuesta a lo que has preguntado, yo sería del planteamiento de que en realidad la mentira es un asunto de corte estructural. Es decir, para mí la mentira en la función pública no es simplemente una decisión individual
no es solamente una situación azarosa, ocasional, sino para mí es justamente una estructura que permea la administración pública, sin importar qué latitud estemos hablando, sino que es un mecanismo, ¿no? que permite eso que llamamos política. Es decir, hay un marco institucional, ¿no? Digamos, ahora si nos ponemos como psicoanalíticos, así muy lacanianos, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor la institucionalidad, las leyes, los reglamentos es el super yo, ¿no? Es la aspiración de la sociedad y el deber ser, y es ese anhelo de que las cosas operen y funcionen gracias a los grandes discursos, premisas, lógicas. Pero en el fondo lo que hay en realidad es una práctica subterránea que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con los odios y los afectos, que tiene que ver con las visceralidades, que tiene que ver con los cuerpos. Y para mí, en ese sentido, la mentira es la operación entre la práctica política real y concreta, la práctica objetiva de la política y esa especie de necesidad de mantener el super yo, el super yo institucional, ¿no? La mentira es una especie de puente, ¿no? Eh, Necesario porque justo la política, al ser ejercida por personas con sus falencias y sus necesidades y sus debilidades, pues digamos la forma en la que operan en el mundo, pues no es a partir de esta grandilocuencia, no es a partir de este heroísmo y de estas prácticas, ¿no? Idealistas, ¿no? Sino lo que hay es la miseria, ¿no? La miseria humana ahí permanentemente presente, ¿no? Y para mí, reivindicar la mentira tiene que ver con una práctica analítica, porque luego empezamos a hacer descripciones de ese fenómeno que estamos estudiando, que son las instituciones, pero lo hacemos justamente desde la ficción y desde la falsedad. Asumimos, y ahora en el doctorado sí que he discutido con varios profesores que hablan de la ciencia política como una ciencia en los términos más ortodoxos y más, digamos, más cercanos a las ciencias duras, lo cual yo no acredito y no comparto, pero aún así, si lo acreditara y lo compartiera, pues en realidad lo que estamos haciendo es un autoengaño. Porque entonces hacemos un análisis del fenómeno político, pero que parte de premisas que por supuesto todo mundo conocemos que no son correctas, porque todos quienes hemos participado en la vida pública sabemos que la toma de decisiones pasa por otra parte, porque tenemos los consejos de mil cosas y de participaciones y de transparencia y de ética, pero sabemos que las cosas se arreglan de forma distinta. Sabemos que quienes podemos participar en espacios tenemos ciertas afinidades, ciertas cercanías, cumplimos para ciertos intereses ciertos papeles. Y cuando ese papel se cumple y ese interés ya no está ahí, pues entonces se nos quita y se nos hace a un lado, ¿no? Y no tiene nada que ver con la institucionalidad, no tiene nada que ver con la norma, no tiene nada que ver con la ética. Es decir, todo esto, a mi parecer, es simplemente todo un proceso de institucionalización de esta especie de anhelo, pues, y que creo que debe de existir, ¿no? Respecto al deber ser. Para mí, justo la debilidad actual de las democracias es uno, que no hay ese reconocimiento de la práctica política. A lo mejor sí pudiera haber esa práctica política, una práctica política mucho más honesta, mucho más directa, mucho más real, pero requeriría un tipo de sujeto político distinto, que se atreviera al debate, que se atreviera al encontronazo, que se atreviera pues, a ensuciarse un poco más en los términos públicos y no solamente a estar todo el tiempo en el relumblón, ¿no? En la apariencia, en la fotito, etcétera. Eh, y para mí, en todo caso, esta es una reivindicación de la mentira en términos estrictamente analíticos. No es una apuesta moral, no es una proposición ética, es sencillamente poner en la mesa la necesidad de empezar a describir lo político en sus términos reales, que tanto desde la academia como en el servicio público sabemos que opera de esa manera, sabemos que opera desde las visceralidades, sabemos que opera desde los odios y desde los desafectos y desde los acuerdos en lo oscurito. Y eso no es en realidad un problema individual, es un problema estructural de la forma en la que está concebido el Estado. En todo caso, entonces, de eso va un poco, entonces, reduciendo todo a la pregunta es, sí, la mentira es una estructura que es estructurante, ¿no? de la vida pública, ¿no? que ha sido estructurada por nosotros mismos. Ujú.
Muchas gracias, Conrado. Mientras te escuchaba, recordaba esta famosa frase de James Madison en El Federalista, que dice algo más o menos así como: si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario, ¿no? Cosa que no es así. Luego entonces se necesitan controles internos y externos, y aún con ello son 100% falibles. Entonces, eso nos lleva a hacerle un planteamiento a nuestro amigo Gerardo, ¿no? ¿Quién lleva la conversación en los asuntos públicos? ¿Quién construye la agenda pública? ¿Son estructuras de poder formales o tiene el ciudadano todavía alguna bisagra de oportunidad de incidir realmente en temas como los que nos tocan a nosotros? Consolidar las agendas de participación pública, controlar la corrupción, incidir realmente en la integridad pública. Estimado Gerardo, te escuchamos. ¿Son las redes de poder las que controlan la conversación o el ciudadano puede incidir legítimamente? Eh, Pues sí, las redes de poder político están dominando la conversación. Claro que sí hay un 60% que podría decirse que esto es real, pero también tenemos un 40% que somos nosotros, ¿no? En este día participando, son ciudadanos que son activos en la rendición de cuentas, en las cuestiones para inclinar esta balanza, ¿no? De los pesos y contrapesos en la vida democrática. Ya lo dijo en su obra La democracia en América el autor Alexis de Tocqueville, la importancia de hacer comunidad. Entonces yo creo que ese sería un primer contrapeso para cambiar este discurso del poder político que está dominando. Cuando los ciudadanos nos organicemos mayormente de lo que ya se está logrando, podremos tener una mayor incidencia en las cuestiones de lo político y con base en esto, que ese mayor peso público tome las riendas hacia ese cambio estructural, ¿verdad? Que es importante también, desde mi perspectiva, pues inconformarnos, porque a veces naturalizamos las cuestiones de los fenómenos sociojurídicos, políticos, los naturalizamos y creemos que así debe de ser. Entonces yo creo que lo importante de resaltar en esta pregunta es eso, ¿no? Convertir esa inconformidad en evidencia, reunir datos, permitir que pase todo eso que naturalizamos a una exigencia pública y también pues hacer uso de las cuestiones de las denuncias, la solicitud de información, no porque no estén estos órganos constitucionales autónomos, nuestro derecho a una vida libre de corrupción, a tener datos abiertos, han sido eliminados, siguen existiendo. Entonces yo creo que se está reconfigurando la cuestión institucional, pero desde nuestra coyuntura, pues seguir transformando, ¿verdad? Para algo positivo y disputar siempre la narrativa pública, no basta con tener la razón, hay que comunicarla, posicionarlo como lo estamos haciendo el día de hoy, con estos temas en redes, en foros y en espacios académicos. Siempre hacerlo visible y estar ahí, pues, al pie y a la orden, ¿verdad? Transformando nuestro entorno público. Y finalmente creo que pues es como este ejercicio, ¿verdad? Construir esas alianzas para que la ciudadanía, la academia, los periodistas, pues ya hay una teoría de pensamiento, ¿no? El hábitus. Es mediante el hábitus transformar nuestro país, transformar nuestra propia institución, si eres servidor público, si no, pues desde tu colonia. Y bueno, pues yo creo que estos pensamientos son una herramienta clave para ese peso y contrapeso en la acción colectiva y sobre todo, pues generar esa presión sostenida, pum, pum, día con día. Es de mi parte todo, Ligneira y compañeros. Gracias, Gerardo. Recordaba al reciente
fallecido Habermas, ¿no? Que hablaba sobre que el diálogo, el entendimiento mutuo, la razón y los asuntos de interés común se construyen justo en la colectividad, ¿no? Que ninguna élite, ninguna estructura tendría que superponerse sobre otra, sino que más bien sobre todos los temas difíciles y complejos tienen que salir del entendimiento mutuo y pues sin la imposición de acciones y de decisiones, sino que sean deliberaciones construidas, y eso para jalarlo un poco acá a la agenda que nosotros vemos. Voy a referir de manera específica a la política estatal anticorrupción de Jalisco. Uno de los ejes de la política estatal anticorrupción de Jalisco es la participación pública, ¿no? Entonces, a la luz de las reflexiones que ustedes nos ponen sobre la mesa, Oscar, Conrado, Gerardo, nos hacen pensar críticamente y repensar si realmente los mecanismos que existen hoy en día garantizan esa libre discusión de la colectividad, o si siguen las estructuras formales teniendo la posibilidad de imponer agendas, y también pensar si lo que hoy existe para motivar la conversación es lo suficientemente estimulante. Recuerdo que en la semana pasada estuvieron con Miguel y uno de ustedes decía, saber si es lo suficientemente estimulante para que la conversación no solamente esté en la sala Zoom, en los foros y en los paneles, sino que también estemos hablando sobre por qué el SAT de Tajo ya cortó a 100 organizaciones para que fueran donatarias autorizadas, ¿no? ¿Por qué no estarlo hablando en la plaza pública y en la fila de las tortillas, quienes todavía vamos a las tortillas de Nixtamal? Estimado Keops, te regreso los micrófonos. Gracias. Gracias, estimada Neira. Pues muy interesantes estas disertaciones que nos hacen los participantes del día de hoy. Y bueno, pues me llamó la atención que comentaba Gerardo García que hay que inconformarnos, que hay que inconformarnos y presentar evidencia, reunir la evidencia. Y me parece, no sé si les pasa a ustedes en sus estados, pero acá, al menos en Durango, vemos algunas válvulas de escape relacionadas con eso, con pues lo que permiten ahora las nuevas plataformas de comunicación que democratizaron los procesos de comunicación, como son las redes sociales, donde encontramos perfiles donde se quejan los ciudadanos de diversas problemáticas, desde cuestiones como el tráfico. Acá en Durango existe una página que se llama Naco Vial y ahí pues, se presentan a todos aquellos conductores abusones que no respetan pues los reglamentos. Otra vez, ¿cómo se llama? Naco Vial Durango, y entonces pues Okay. ahí suben, ¿no? Todos aquellos que cometen algún abuso, ya sean ciudadanos o sean autoridades públicas, y luego también pues hay distintos perfiles de quejas de lo que se les ocurra, ¿verdad? Tanto de servidores públicos como de particulares, y bueno, pues creo que eso, sobre todo en lo que corresponde a los servidores públicos, habla de válvulas de escape relacionadas precisamente con esto, ¿no? Con un hartazgo ciudadano y con maneras de evidenciar, de señalar y pues de criticar al ejercicio del servicio público. Entonces, pues sí, muy interesante. Y como decía también Conrado Romo, pues bueno, creo que efectivamente vivimos en una mentira estructural, en una simulación estructural, porque sabemos perfectamente cómo funcionan pues los procesos políticos y sin embargo no los analizamos como deberían de ser, como funcionan en la práctica, sino los analizamos como es en el ideal y no sucede así. Pues entonces pasaremos a la siguiente sección y le preguntamos a Óscar Agustín, en este cuarto de siglo XXI, ¿podríamos decir que nos encontramos frente a una crisis de la democracia participativa? ¿Qué tal nuevamente? Sí, yo conecto esta pregunta con lo que platicaba ahorita la maestra Neira. Tiene que ver con esta idea de los populismos, ¿no? Estamos viendo cómo una democracia con ciertas características es la que está teniendo esta relevancia
a nivel mundial. Ella hablaba del libro de Ziblatt y Levinsky, de cómo mueren las democracias. Hay otro que se llama El ocaso de la democracia, de Anne Applebaum, que es básicamente lo mismo. Son fenómenos analizados en Europa y en América en distinta temporalidad, pero recientes de alguna forma, y que nos damos cuenta cómo, y por ahí va mi tema incluso de ensayo, cómo se utiliza la narrativa de la democracia para minar, para destruir la misma democracia. Por eso le llamaba yo autofagia, ¿no? O sea, cómo bajo el argumento democrático de las mayorías empiezan a destrozar instituciones que a final de cuentas se hicieron justamente en nombre de la democracia, valga la redundancia, ¿no? En una apuesta más deliberativa del corte de Habermas, pero es lo que estamos viendo, ¿no? Yo digo que la participación, sí hay un hartazgo. Nosotros vemos, bueno, por lo menos lo digo en el contexto en el que estoy aquí en Jalisco y en todo México, hay una, digamos, un desapego, hay una cierta inconformidad hacia la clase política, hacia los partidos políticos, hacia el gobierno, hacia los gobernantes, ¿no? Y que es bien, bien válida, evidentemente por algo es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces esto hace que no exista como esta cultura de la participación ciudadana por los alcances que se pudieran tener. Sin embargo, por otro lado, veo esta cuestión del activismo que tiene que ver con redes sociales y más bien creo que se están articulando otras formas de participación, quizá no de la manera más institucional como la vemos, quizá justamente permeada por esto que menciona Conrado y que mencionas, Keops, de que hay como este cierto temor en que lo institucional ya viene amañado, viene desde la óptica, y que si hay una línea de la ciencia política que estudia eso, mi estimado Conrado, el realismo político, por eso Maquiavelo es el padre de la ciencia política. Sí, se entiende que hay una cuestión poco ética dentro de la política, pero entonces surgen otros mecanismos, ¿no? Yo veía, por ejemplo, ahí por un ejemplo que les pongo, perdón, valga la redundancia, ahí en mi colonia, se rompió el transformador, duraron 2 días en no arreglarlo y de pronto los colonos fueron afuera de Comisión Federal de Electricidad y ese mismo día se los arreglaron, ¿no? Me pareció muy interesante porque no fueron conscientes de lo que estaban haciendo, ¿no? Pero es un ejercicio de participación ciudadana donde los ciudadanos fueron a exigir un servicio y se los cumplieron, ¿no? Y me pareció sumamente relevante. Lo mismo vi, por ejemplo, en el Parque Rojo, que veíamos que ya tenía mucho tiempo que no se había acercado, de pronto, o sea, pasa el 8M, tumban una valla, empiezan las redes sociales a exigir y a hacer ver esto, y total, ya lo inauguraron, ¿no? Entonces, creo que hay otros nuevos mecanismos, ¿no? Creo que la democracia se tiene que estar renovando. Decía por ahí algún sujeto del siglo pasado que no es el mejor sistema, pero no conocemos otro aún mejor, o sea, es el menos peor que tenemos, ¿no? Y es por el que debemos de apostar. Creo que sí nos falta mucho incentivar esto, quitarle un poco la idea negativa a lo que estamos cargando, que no funciona, incluso abrir un poco las brechas a de participación en todos los sentidos, no nada más en el aspecto, digamos, político formal, ¿no? De los mecanismos de participación ciudadana. Te comento que en el IPC Jalisco, aquí, pues yo creo que están básicamente todos normados, ¿no? Y se pueden participar con todos, pero de eso a que llegue a la ciudadanía y que la ciudadanía quiera participar, esa es la brecha compleja, ¿no? Es decir, quisieron meter un referéndum, quisieron meter un plebiscito, pero todo este proceso institucional del que más o menos nos hablaba Conrado, pues hace que se enturbie y que la gente ya no quiera participar de ese lado, ¿no? Pero creo que tenemos que innovar y buscarle por otro lado, pero sí hay como ese ánimo, por lo menos ciudadano, de no dejarse. Gracias. Gracias, Oscar. Y bueno, le preguntaríamos a Conrado, ¿cómo reposicionamos los valores públicos? ¿Qué transformación es prioritaria? ¿Cambiar las reglas, cambiar a los actores o cambiar la cultura institucional? No sé. A ver, no estoy yo seguro que habría que cambiar un valor o otro valor. Yo más bien apostaría por la deliberación. Yo apostaría porque no hubiera esta especie de obligatoriedad respecto al deber ser. Yo concebiría una administración pública democrática en términos de una constante transformación, ¿no? Es decir, para mí el objetivo estaría en el proceso de diálogo permanente y constante entre las diversidades que habitamos un espacio determinado y no tanto la imposición de una ¿cómo llamarle? De una relación de principios y de procesos. Para mí el objetivo o la forma de democracia a la cual yo aspiraría
tendría que ver más bien con la posibilidad permanente del diálogo entre los diversos, ¿no? Esta especie de espíritu de lo agónico, ¿no? Diría ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ayúdame, Oscar. Ajá. Muf, Chantal Mouffe. De Chantal Mouffe, ¿no? Mufeo, no sé cómo se pronuncia. Mm. Es decir, al final de cuentas, en todos los territorios, entre más amplios son, pues más diversidades tenemos y tenemos más formas distintas de habitar y de pensar y de sentir. Y a veces esas formas distintas pues chocan y son mutuamente excluyentes. Entonces pensar que desde la administración pública se imponga una cierta lógica específica, para mí lo que resulta pues es en realidad deviene en autoritarismo sin importar cuál sea la agenda que privilegie, incluyendo la propia democracia liberal. Es decir, ahora sí que hago propio esta idea del extremo centro, ¿no? Es decir, hay una especie de radicalismo y de extremismo liberal también, ¿no? Y ya Oscar mencionaba ¿cómo se llama? Algunos ejemplos, ¿no? De posibles ejemplos de procesos participativos que han sido completamente erradicados por la propia autoridad. Y yo pienso otros dos. Pienso, el día de ayer el gobernador Pablo Lemus, acá en Jalisco, ha desacreditado el proceso de transformación del municipio de Bolaños en su cambio a una forma de régimen político basada en los principios de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, una comunidad que no solo quiere participar, sino que quiere organizarse en sus propios términos y que además avanzó a tal punto que se está negociando cómo se va a diseñar ese nuevo modelo que excede los límites de la democracia liberal. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que desde la autoridad se desestima, se deslegitima y se pide poner freno. ¿Por qué se pide poner freno? Pues porque, por supuesto, digamos, hay un acto de desordenamiento del orden y su funcionamiento digamos, y su funcionamiento en tanto hay gente que se beneficia de ese orden. Pienso en el tema del Parque Rojo, ¿no? Es decir, en el Parque Rojo en realidad lo han querido convertir a un asunto estético. Es que se ve mal, es que se ve feo, ¿no? Y un asunto es que es un tianguis, pero esto es sencillamente gente que desconoce el proceso, porque lo que ocurría en el Parque Rojo, en el Parque Revolución, pues en realidad era un proceso cultural, en el que había, por supuesto, prácticas de mercado, pero de unas prácticas de mercado muy acotadas a ciertos individuos con una cierta narrativa, discurso, era una acción política, una acción de reivindicación del espacio público que permitía diversidad de ocupaciones de ese espacio. ¿Qué ha ocurrido? El Estado, ¿no? El Estado como aparato, no ha podido contener, controlar, pensar, ordenar en sus propios términos este lugar y lo que ha hecho es toda una pantomima para expulsar a esta gente, ¿no? Y eso era una práctica de absoluta participación, era una práctica democrática de ocupación del espacio público en los términos de la propia gente. Y lo que ha hecho todo el aparato estatal en sus distintos órdenes de gobierno ha sido la completa desatención y la expulsión de estas prácticas que a mi parecer realmente tendrían que ser el etos de lo democrático. Entonces yo más bien aspiraría a no cambiar de valores, a no cambiar de reglas, más bien poner todo a discusión, ¿no? Poner todo a deliberación. Que cada acción de la autoridad tenga la posibilidad de ser discutida en términos entre iguales, entre los afectados y entre los promoventes de alguna iniciativa, que eso es lo que no ocurre. Porque el Estado, los empresarios, el poder económico siempre tendrán mucha más fuerza, su estética, su ética, su aspiración respecto a lo que es la ciudad, siempre se impondrá frente a quienes no tienen la misma capacidad de articulación en lo público. Entonces, esa sería un poco mi planteamiento. Gracias, Conrado. Le pediría a la querida Neira que nos haga las conclusiones de esta sección y entonces después pasaríamos a la siguiente. Como les comenté de manera inicial, lo que atravesaba estos tres ensayos eran las teorías del poder, ¿no? ¿Quién ejerce realmente el poder en los sistemas democráticos? Es un asunto de eticidad, es un asunto que atraviesa por élites que detentan y ejercen
el poder, esto que llama Moisés Naim, el poder duro, ¿no? El poder de sanción. Yo diría, compañeras, compañeros, me hicieron recordar a Baruch Espinosa con la última intervención de Conrado, que decía que lo que el Estado tenía que garantizar es el libre albedrío, el libre pensamiento, la libre acción, y blindar eso, y que a partir de ahí se podrían construir escenarios mejores de los que se tienen, ¿no? De los que tenemos. Es complejo, realmente. Lo que hoy conocemos como mecanismos de participación ciudadana en Jalisco y en otras entidades federativas tienen muchos peros a su implementación, tienen muchas brechas, muchas fisuras de filtración en su etapa de implementación, ¿no? Parece que estamos ahí a través de los mecanismos tratando de encauzar toda la molestia y la inconformidad ciudadana, social, sobre ciertos temas o ciertas áreas específicas. Y lo que nos han demostrado estos últimos ejemplos que hemos vivido en casa es que lo que hasta el momento se ha pensado para intentar, los mecanismos formales que hasta el momento se han pensado y que se han indexado formalmente a los basamentos jurídicos son insuficientes para tratar de entender ese libre albedrío que está en la masa de todo aquel que no es servidor y servidora pública, ¿no? Yo tendría esa primera reflexión. Y la segunda reflexión que tendría es, y lo hago en relación de una pregunta muy sustantiva, ¿no? ¿A quién le duele la corrupción? ¿Quién se indigna por la corrupción? ¿Se indignan las élites del poder o se indigna toda aquella persona que no es funcionariado público? ¿Realmente a quién está importando la discusión sobre la corrupción y qué se está haciendo para atenderlo? ¿Son realmente los sistemas, los caminos apropiados? ¿Es realmente, o las apuestas tienen que ser la centralización del poder y que desde las élites se detonen mecanismos, o abrir la mesa de discusión a todas y a todos, servidores y no servidores públicos, para tratar de imaginar escenarios donde tengamos controles más eficientes al fenómeno de la corrupción, recordando que los hombres no son ángeles? Te regreso a los micrófonos, Keops. Gracias, querida Neira. Y bueno, pues después de estas interesantes reflexiones que sinceramente yo ya me quedé picado, ahorita le voy a pedir a los participantes que nos hagan favor de pasarnos dónde los podemos contactar en sus redes sociales para continuar con estas reflexiones, con este debate, con esta discusión. Y entonces pasaríamos a las preguntas, a los saludos del público participante. Iniciaríamos saludando y agradeciendo la participación de quienes están en esta sala de Zoom, iniciando desde luego por los anfitriones, por Miguel Hernández, que es parte también del Comité de Participación Social. Muchas gracias, Miguel. Está, por supuesto, también la compañera Ana Isabel, que ahorita la veía por aquí, pero parece que salió, pero también estuvo aquí con nosotros durante la transmisión. Y desde luego que Sergio Villarreal Nogales, también de Baja California Sur, colega comisionado de Participación Ciudadana. Y tenemos también por aquí a Edith Maciel, a Mónica Ruiz, a Judith Cerratos, a quienes agradecemos su participación, su presencia. Y en las redes sociales también tenemos, denme oportunidad, por razones de tiempo no vamos a poder darle lectura a todos, pero pues a David Muñoz dice: la libre elección se le dio al Estado por medio de un contrato social. Hablar de cultura y participación política es también responsabilidad de la comunidad, de los ciudadanos. Es un ejercicio constante de reflexión y requiere invertir tiempo. Saludos. Gracias, David Muñoz, por tus comentarios, por seguirnos en esta transmisión. Frederick Chopin dice saludos. Y del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción de Campeche nos mandan saludos. Muchas gracias a Campeche por estar siempre presentes y atentos. Y bueno, pues después de estas participaciones del público que sigue esta transmisión de Tejiendo Redes Anticorrupción, pasaríamos a la lectura de los merecidos reconocimientos, a la entrega de los reconocimientos, y nos ayuda por favor el staff. Estimado Keops, si me permites, me gustaría hacer una pregunta a los tres invitados. Yo creo que sí lo debemos porque además le robamos 10 minutos de sus valiosas intervenciones. Y yo les comentaba antes de que entraras, Keops, que aquí en la sala y quienes mayormente siguen esta transmisión son personas que forman parte de la comunidad de profesionistas que prestan sus servicios o que tienen algún vínculo laboral con el sector público, ¿no? Y otro sector son la comunidad de las personas que formamos parte de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana y Social. Y aquí me gustaría hacerle una pregunta a los tres, y pensando que ustedes son el oráculo de la participación ciudadana, preguntarles ¿qué prueba de ácido nos recomiendan a las y los integrantes de los comités de participación ciudadana para preguntarnos autocríticamente si estamos haciendo lo correcto, alentando la participación política desde los sistemas locales anticorrupción? ¿Qué prueba de ácidos dicen? Pregúntense esto, reflexionen sobre esto, o si esto camina como pato y tienes plumas, pues a lo mejor es un pato. A ver, ¿qué dicen? Así de reacción rápida, por favor. Perdón, es la fórmula de la Coca-Cola, pero pues ya estamos Adelante, aquí. Conrado, adelante. Bueno, es que no supe dónde a levantar mi mano. Yo haría lo siguiente. Yo buscaría en el Google Maps todas las tienditas que hubiera alrededor del Comité de Participación Social, ahí de sus instalaciones, y fuera a preguntarle a la gente mientras les compro ahí una coquita, que si conocen el Comité de Participación Social. Yo diría eso. Y yo les aseguro que van a encontrarse con una grata sorpresa. En el caso de que alguien conteste que sí, yo haría la siguiente pregunta. ¿Y qué es eso? ¿Qué hace? ¿Con qué se come? Y entonces vamos a ver cuál es el efecto en la vida de las personas respecto a lo que hace la institución. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias, Conrado. Qué bueno que dijiste coquita, por si las respuestas son negativas, pues que no se nos baje Para tanto el la susto, y presión. se compran un bolillo. Sí, Se y un compran un bolillo bolillo. también. Estimado Oscar. No, yo creo que es en general, ¿no? Siempre que traemos temas, asuntos políticos, es complicado bajarlos. Incluso hablábamos con Mónica, la maestra Mónica, la vez pasada, de cómo la academia tiene también un problema, ¿no? De que complejizamos, tecnificamos cuestiones públicas que nos competen a todos, y eso siempre hay un impedimento, ¿no? Yo creo que en el tenor de lo que menciona también mi buen amigo Conrado, pues yo creo que ahí falta llevar todo esto a todos los espacios, pero que no se quede nada más en el círculo rojo, ¿no? Intentar llevarlo, a abrirlo a la sociedad, porque una vez yo tengo una casa encuestadora ahí que se llama Poliarquía, y nos hemos dado cuenta que en el gran grueso de la sociedad están muy distantes de los temas, o sea, los temas políticos giran en un grupo muy pequeño, ¿no? Los que estamos interesados de los golpeteos que se dan en los trascendidos en los medios, los que leemos medios, somos un círculo muy pequeño, ¿no? Que no nos llegamos a dar cuenta o que creemos que lo es todo, pero luego lo platicamos como lo dice Conrado en la tiendita y dicen, ¿y eso qué es? Yo ni siquiera sabía que eso estaba pasando, ¿no? A mí lo que me preocupa es que mi agua sale sucia, a mí lo que me preocupa es que hay inseguridad, a mí lo que me preocupa es que sé que los políticos cobran mucho y no sé qué hacen, entonces para mí roba, ¿no? Entonces hay como una labor pedagógica que tenemos que hacer de parte de todas las instituciones, y yo creo que particularmente del CPS, porque es muy noble el nacimiento de este instituto, ¿no? A nivel nacional, o sea, comités de participación social aquí en Jalisco, participación ciudadana a nivel nacional, y que tienen una labor pues fundamental, que creo que sí se debería permear entre el grueso de la sociedad para que valoráramos mucho esta institución, no como otras. Adelante, Jesús, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tal? Sí, yo tomaría en cuenta la teoría normativa
y entender que de momento las facultades y atribuciones del Comité de Participación Social o Ciudadana para los amigos de otros estados, pues está muy pequeña. Entonces, a partir de esos ejes, yo sí aplaudiría que aquí en Jalisco nuestro comité es muy proactivo, está haciendo las cosas bien, y claro que también retomo las opiniones de mis otros anfitriones, se pueden hacer mejor, y yo aterrizaría en seguir construyendo comunidad, generar estos enlaces y generar algo así como lo que también usan en la cuestión política, ¿no? Jefes de comunidad. Desde esa manera, tal vez se puede ir expandiéndose cada día más, y este peso y contrapeso avanzaríamos un mayor al 40% que yo platicaba al inicio, ¿verdad? Sobre la participación ciudadana. Entonces yo aterrizaría con ese modelo de trabajo, jefe de comunidad, y, y pues ahí, ese sería el proyecto, ¿verdad? Es una idea, pero hay que llevarla a cabo, ese es el reto. ¿Es cuánto? Gracias, Jesús. Y Mónica. bueno, ofrezco una Aquí está disculpa. Mónica, aquí está Mónica, ¿eh? Estimada Mónica, la tribu te reclama algún mensaje. ¿Le podemos abrir el micrófono, por favor, a la maestra Mónica? Lo tiene. Muchas gracias. No, pues no me resta más que agradecer la participación de nuestros invitados. Yo insisto y lo mencionaba en ocasiones anteriores en que se necesita el alzar la voz, se necesita el decir las cosas, ahora sí coloquialmente como lo dicen, sin pelos en la lengua, no tener miedo a expresar las cosas. Concuerdo totalmente con la idea de que es complicado generar espacios donde estos temas pues puedan ser parte del día a día, sin embargo no es imposible. Y para eso tenemos el gran reto todos de generar espacios cívicos donde estos temas, estoy segura que más de alguno le van a interesar. La forma en la que los comentan nuestros invitados, como lo expresan, precisamente eso es lo que necesitamos para generar interés, para dejar de protocolizar las cosas y de sesgarnos a nosotros mismos dentro de un espacio donde dicen, no, pues allá está lo político, allá está el servidor público, allá está la academia, eso a nosotros no nos interesa, ¿no? Porque tenemos otras necesidades básicas que día a día pues nos están ocupando nuestro tiempo. Sin embargo, cuando incluimos esta participación desde las comunidades, en este caso académicas, que también son ese puente, son ese vínculo para generar participación ciudadana, pues desde ahí es donde podemos comenzar a sembrar la semilla, porque esas personas que están en la academia, que están en la sociedad civil, pues al final de cuentas forman parte de una comunidad, forman parte de una familia, y esa familia tiene más conexiones, y ahí es donde empezamos a trabajar en redes, ¿no? El trabajo en redes es muy importante para llevar a cabo estos temas, para bajarlos hasta donde se tengan que bajar, siempre y cuando no nos quitemos esta parte de institucionalizar, de protocolizar las cosas. Necesitamos comprender y hablar el lenguaje ciudadano para realmente llegar a la ciudadanía, dejarnos de estos tecnicismos, que es complicado porque luego es parte de nuestro día a día, ¿no? Pero dejarnos de estos tecnicismos, dedicarnos a observar, a escuchar las necesidades, y a partir de esas necesidades de, oye, pues yo tengo el agua sucia, y a partir de ahí generar esta especie de plática desde un agua sucia, desde que no tengo alumbrado, ¿por qué se generan esas cosas? Y estoy segura de que a las personas le van a interesar. Creo que ese es el gran reto que tenemos, llegar a la comunidad, bajarnos todos de a lo mejor de los pedestales donde de repente estamos por nuestra trayectoria, y recordar que somos ciudadanos, que somos personas y que formamos comunidad con los demás. Eh, Sin duda, pues seguir generando proyectos donde la voz ciudadana, donde aún así las quejas, las denuncias, pues que sean escuchadas, porque también muchas veces ahí está la solución.
dentro de lo que logro ahorita alcanzar a recordar es que dentro de algunas organizaciones y de la iniciativa privada, donde sobre todo son muy famosas y han tenido mucho éxito, es porque se centran en el empleado, en sus colaboradores y escuchan a sus colaboradores, escuchan las problemáticas que los colaboradores detectan y al final de cuentas ellos mismos les piden la solución y la tienen. Y esto genera comunidad, genera confianza y esto genera pues esta vinculación de que nosotros a veces no vemos más allá, pero las personas que están fuera del círculo y de los sesgos que nosotros tenemos, ellos ven las problemáticas y muchas veces tienen la solución y a veces lo más sencillo es lo que más funciona. Entonces nada más recordar y generar este tipo de espacios, nuevamente agradecer aquí a los invitados. Tienen, la verdad, yo siempre les digo, no nos alcanza el tiempo porque todas sus opiniones, todos sus comentarios son súper interesantes y nos llevaría para más, ¿no? Entonces, pues nada más seguir recordando que la participación ciudadana es de todos, no es de un grupo, no es de una élite. Entonces, el gran reto es pensar cómo llevar esta participación ciudadana al interés de las personas y dejarnos de entrada ese mote del ciudadano de a pie, porque todos somos ciudadanos de a pie, todos somos ciudadanos, todos somos personas. Entonces, comenzar con esta introspección hacia nosotros mismos, de que somos parte de la ciudadanía, de que no estamos unos por encima de otros y de que el público al cual queremos dirigirnos, primero hay que escucharlo, observarlo y luego ser parte de escuchar, observar y en ese sentido incentivar esta participación, pero recordando siempre que pues somos parte y somos el vínculo. Entonces, pues más que nada, este sería el mensaje que les doy, quitarnos el miedo, quitarnos todas las condiciones, las condicionantes que nos han puesto y hablar ahora sí que sin filtros y cuando hablemos sin filtros y seamos directos, entonces vamos a ser parte de comunidad y vamos a generar cambios y vamos a ver que estos cambios realmente funcionen. Les cuento, muchas gracias por el programa, muchas gracias a nuestros participantes y sigamos trabajando todos juntos. Muchas gracias, Mónica. Al contrario, después de estas reflexiones finales, Mónica Lisset Ruiz Preciado, pues también es integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, parte de los anfitriones, y aquí nos ha estado acompañando durante toda la transmisión, y desde luego reconocerle todo el trabajo realizado allá en Jalisco. Miguel Ángel Herrera tiene levantada la mano. Adelante, Miguel Ángel. No, nos ayudan desbloqueándole el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes ya a todos desde Guadalajara, desde Tonalá, Jalisco. Ahí un saludo a mi estimado amigo Óscar Gómez, que es el que me invitó a participar en este foro, ¿no? Muy interesante, por cierto, por todo lo que conlleva, por todo lo que trae el sistema anticorrupción en Jalisco, ¿no? Pero sí es importante para mí dar un punto de vista respecto a la situación que vive en la actualidad, de si existe acceso legal, pero en la práctica el camino está lleno de obstáculos en el sistema anticorrupción, ¿no? Si bien es cierto, el Comité de Participación Social es un órgano 100% integrado de ciudadanos, pues estos a su vez tienen voz y voto en el comité coordinador y pueden proponer políticas públicas, vigilar los procesos de selección, jueces, magistrados, emitir opiniones técnicas, entre otras cosas, ¿no? La denuncia ciudadana, pues, está vista en una plataforma digital que cualquiera puede denunciar actos de corrupción o faltas administrativas. El sistema está obligado a darle seguimiento, aunque no siempre se informa al ciudadano sobre los avances reales. Las consultas y foros, por ejemplo, del CESJAL, como que estamos presenciando algunos interesados en este sentido, pues son buenos, son técnicos y dan un acercamiento más
profesional hacia lo que es el sistema anticorrupción. La vigilancia de las designaciones del comité suele invitar a la ciudadanía a observar y evaluar los perfiles de quienes aspiran a ser los controladores o fiscales, pero pues sí, realmente hay un muro porque la participación ciudadana se siente limitada, ¿no? El comité coordinador, pues hay un voto ciudadano, el presidente del consejo contra 6 votos de funcionarios prácticamente gubernamentales. Si el gobierno quiere bloquear una iniciativa ciudadana, pues tiene la mayoría de votos garantizados en ese sentido. El carácter no vinculante, muchas de las recomendaciones que hace el componente ciudadano del sistema no son vinculantes. Esto significa que el comité puede decir, este contrato se ve mal administrado, pero la autoridad puede responder, gracias por tu opinión, y lo tomaremos en cuenta. Y eso hace, pues nada al respecto, ¿no? La represalia política, pues hemos visto que algunos de los miembros del comité han denunciado presiones políticas por falta de presupuesto y ataques mediáticos cuando sus decisiones o críticas incomodan a los poderes públicos. Claro que se puede mejorar este sistema. Es un voto de calidad del comité que tenga más peso en las decisiones, en las tomas de decisiones, el presupuesto que sea verdaderamente autónomo para este organismo, y que haya sanciones, pues, que sí regulen y que sean determinantes vinculativas. Yo creo que el resumen es el acceso existe y la puerta está abierta, principalmente vía denuncia o vía foros, pero la estructura del sistema está diseñada para que la ciudadanía opine, no necesariamente para que demande. Entonces, pues ese es mi punto de vista, mi participación. Ojalá y podamos estar en algunos otros foros. Es muy interesante la participación de todos y reitero mis respetos, mi admiración para todos y un saludo desde acá, desde Tonalá, Jalisco. Gracias, Miguel. Miguel Herrera es presidente de la Asociación Civil Acceso y conductor de Pulso con Derecho en Tonalá. Gracias por tu participación, Miguel. Y entonces pasaremos a la siguiente sección del programa, que es la entrega de los merecidos reconocimientos para los participantes, para los ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Y le voy a pedir, por favor, a Mónica Ruiz que si nos hace el favor de entregar estos reconocimientos, por favor. Claro, con gusto. Bueno, pues no me resta más que nuevamente agradecer y en esta ocasión se otorga el presente reconocimiento al maestro Gerardo García Luna por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema dentro del ensayo Pluma Ciudadana, escribir para transformar, diálogo y reflexión para fortalecer la cultura de la integridad pública a 1 de abril del 2026, iniciando el mes con lo mejor. Entonces, muchas felicidades por participar en este programa Muchas y esperamos gracias. tu participación en lo que nos resta del camino por recorrer. Gracias, Gerardo. Firma la maestra Neira Josefa Godoy Rodríguez, presidenta del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco. Keops Gibran Torres Hernández, presidente de la Comisión de Comunicación de la Red Nacional del CPC. Y la maestra Reina Miguel Santillán, directora de la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. El siguiente reconocimiento es para el maestro Óscar Agustín Gómez Castañeda, igualmente por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción, con el tema de su ensayo, Diálogo y Reflexión para Fortalecer la Cultura. No, no es el tuyo, ¿verdad? No es el título. No, creo que está mal ahí el reconocimiento. Em, el nombre del ensayo del maestro Oscar es el de la autofagia, ¿cierto, Oscar? Entonces, Sí. una disculpa, Oscar, por el error aquí en el reconocimiento,
pero de igual manera, una vez que se realice la corrección correspondiente, pues se te estará enviando. De entrada, pues yo igualmente te agradezco tu participación aquí en este programa. Igualmente espero seguir participando contigo, al igual que con Gerardo, con el maestro Conrado, con el, bueno, doctorantes, ambos, los tres, seguir participando en este tipo de ejercicios de diálogo. Ya veo que tienen mucho que decir, entonces espero pues seguir participando con todos ustedes para generar estos espacios de diálogo. El tercer reconocimiento también está equivocado. Una disculpa, Conrado, hay errores humanos, pero igualmente se te enviará tu reconocimiento una vez que haya sido corregido para Pues, pues que lo tengan por ahí. Yo sé que ya están llenos de reconocimiento de toda ya la sabemos quién es el experticia. favorito, ya sabemos quién es el favorito, no pasa nada. Ya. Entonces, pues esperemos seguir cooperando por ahí. Nuevamente, el reconocimiento, el agradecimiento. Necesitamos más personas como ustedes. Esperamos que ustedes también nos ayuden a incentivar esta participación. A lo mejor ahí con sus compañeros del doctorado, díganles por ahí que eso les va a ayudar para como informe dentro de la beca que espero que les estén otorgando. Entonces, pues más que nada agradecer. Y a partir de estos tipos de participaciones es como vamos generando comunidad, vamos conociendo otros perfiles que pues podemos ser afines, podemos compartir y sobre todo generamos participación. De mi parte es cuanto y me reitero nuevamente el agradecimiento. Se les llegarán sus diplomas correspondientes con las correcciones y agradecida de también Neira, Keops, a Reina que no se encuentra presente, pero de generar este tipo de espacios para compartir y difundir la participación y sobre todo las ideas de las personas que nos acompañan en el día a día y que están involucradas con estos temas de combate a la corrupción, de participación ciudadana. Muchas gracias a todas y todas por su presencia. Gracias, Mónica. Pues nos despedimos entonces de este programa, salvo que alguno tuviera una participación final, agradeciéndoles mucho a Óscar, a Conrado, desde luego también, aquí ya se me perdió por aquí, se me hace que ya se salió. Sí, se me hace que se salió. Bueno, muy Aquí agradecido anda con Gerardo, ahí Jesús, ya, está. ya regresó aquí Jesús, sí. Y bueno, pues este capítulo 163 esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos por su participación, por sus preguntas, por sus comentarios. Nos vemos en el siguiente capítulo, el 164 de Tejiendo Redes Anticorrupción, este programa que es de ustedes. Muchas gracias. Saludos.